organizada por la Federación Vizcaína de Empresas de Metal en colaboración con IMQ Prevención. Hoy, marcamos esta jornada que la hemos dedicado a las trabajadoras del metal y la prevención de los laborales, un poco en el Día de la Mujer, que ya fue el 8 de marzo, pero bueno, esa semana hubo muchos eventos y pues hemos decidido hacerlo en unas semanas un poco más tarde. Conseguiremos mantener mejor el planeta. Y hoy como sabéis, contamos con Irache Barona, que como he dicho, es de IMQ Prevención, y pues hoy va a estar en este inicio de mañana, para algunos un poco complicado, ¿no? Estábamos comentando ahora, antes de empezar la jornada, pues eso, que ya le ha costado un poco llegar a Zamudio, y ya hay por ahí algunas personas que también les está costando un poco llegar. Bueno, esperemos que estemos todos conectados. Es un día un poco complicado, pero bueno, vamos a ver si todo nos sale bien. Y como sabéis hoy, pues vamos a hablar sobre las mujeres en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Cuando estábamos preparando un poco la jornada, me comentaba Irache Henares, que también es IMQ Prevención, que alguna vez, yo creo que muchos ya le conoceréis, pues que ya también muchas veces tenía problemas cuando empezó con el tema de los EPIs, pues que muchas veces no se adaptaban, las botas de seguridad, ¿no? Hice un poco ese comentario, ¿no? Bueno, yo creo que eso cada vez yo creo que se está trabajando más en ello, pero bueno, todavía yo creo que queda mucho camino, ¿no? Y hoy Irache, pues nos va a contar un poco, cómo las empresas pueden hacer un poco ese pequeño diagnóstico de cómo están en materia de prevención de laborales, para la integración de la perspectiva de género en materia de prevención, ¿no? Como sabéis, Irache nos hará una exposición. Si queréis, durante la exposición, pues nos podéis hacer las preguntas que estiméis oportuno. Incluso está Irache igual hasta, puede hacer ahí un pequeño respiro, que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los ponentes siempre que ponte una pregunta, corto y hago una... Sí, muchas veces se Mira, agradece, sí. se agradece, ¿no? Entonces, si veis que tenéis alguna pregunta durante la ponencia, no la dejéis para el final. Y si no, pues dejamos un poco para el final las preguntas. Y como sabéis, tenemos ahí un pequeño chat que me tenéis que mandar las preguntas, y yo, durante la jornada o al final del día, pues haré las preguntas a Irache, ¿vale? Así que nada, Irache, todo tuyo. Muy bien. Es que ricasco, Jorge, por habernos invitado a una jornada más con la Federación Vizcaína. Hoy me toca hablar de la perspectiva de género. A ver, la perspectiva de género la verdad es que es algo que muchas empresas nos preguntan, tienen que integrarlo, nos piden en el comité, nos piden a ver si tenemos la evaluación de riesgos con perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género tiene que ir mucho más allá que únicamente la evaluación de riesgos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo realmente integrar esa perspectiva de género, no en la evaluación, sino en toda la organización. Es cierto que desde hace ya algunos años, muchos, en algunas empresas, se ha ido trabajando la perspectiva de los planes de igualdad. A ver. Tengo un pequeño problema con... Así, vale. Se ha ido trabajando con los planes de igualdad, decía. Los planes de igualdad, habitualmente lo que nos encontramos es que ahí lo que se analizan son las condiciones digamos, laborales de las mujeres y de los hombres en cuanto al salario, etcétera. En el ámbito de la prevención tenemos que ir un poquito más allá porque hay otro tipo de desigualdades y ahí es donde tenemos que realmente poner el foco. A día de hoy, la integración de la perspectiva de género no es solamente una obligación legal, realmente es una oportunidad para las empresas para mejorar la salud laboral y para mejorar la cultura preventiva de la empresa, porque realmente ponemos el foco en aquellas personas que en muchas empresas, sobre todo empresas masculinizadas, como puede ser el sector del metal,
bueno, pues los riesgos asociados a las mujeres están invisibilizados. Todo lo que hablemos aquí respecto a la perspectiva de género se puede enfocar también, queriendo ir mucho más allá, que serán pasos sucesivos que pueden dar las empresas, en integrar también la parte de la edad. Porque al final, si queremos una salud, una seguridad y salud que sea igual para todas las personas de la empresa, para toda la plantilla, tenemos que enfocar también en aquellos aspectos que son característicos y que pueden ponerles en una situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las personas más jóvenes o las personas más mayores. Y ya se está empezando a hablar de la gestión de la edad. Y sí, ahí también vamos a tener que hacer este mismo trabajo del que vamos a hablar hoy para poder integrar también la gestión de la edad. Bueno, el proceso al final para integrar esa perspectiva de género va a ser un proceso global en toda la organización. Entonces, ¿cómo vamos a tener que empezar? Haciendo un diagnóstico, sabiendo cuál es el punto de partida de nuestra empresa, en qué situación estamos, haciendo un análisis con una cierta profundidad que nos permita establecer después acciones correctoras para poder ir poco a poco mejorando. Y esto, al igual que, bueno, pues hace ya unos cuantos años cuando empezamos a trabajar en la prevención, teníamos que empezar poco a poco a implantar un sistema de gestión de la prevención. Aquí tendremos que ir también poco a poco integrando esa perspectiva de género en todos los ámbitos de la organización, en todos los procesos, en todos los departamentos, etcétera, ¿vale? Tenemos que hacer una identificación de cuáles son las desigualdades que se están dando en mi organización y analizar eso, porque de ahí estableceremos esas acciones. Y esto, lógicamente, como es un cambio dentro de un sistema de gestión, tenemos que ir poco a poco trabajando, actualizando y mejorando. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, pues en 2005, hace ya casi 21 años, ya se definió de esta manera la consideración sistemática de diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y de hombres para incorporar objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades. Es decir, para poder integrar la perspectiva de género, tenemos que obligatoriamente tener en cuenta dos factores que nos van a permitir analizar esas desigualdades en las que tenemos que trabajar. Y aquí fijaros que la perspectiva de género habla no solamente de mujeres, también de los hombres, porque hay que tenerlos en cuenta también. Y es posible que con el tiempo aparezcan derivados de la integración de la perspectiva de género otros riesgos que sean más específicos de los hombres y en los que también tendremos que trabajar. Bueno, ¿cuáles son esos dos factores, esas dos diferencias en las que vamos a tener que poner el foco de atención? Bueno, la primera es la diferencia, la dimensión física, que son esas diferencias biológicas. Cuando una persona nace, tiene sexo femenino o sexo masculino. El origen de esta diferencia biológica es simplemente el sexo, digamos la apariencia que tiene, pero que está relacionada con eso, características físicas, fisiológicas y reproductivas, ¿vale? Estas diferencias biológicas son universales, es decir, la raza humana tiene un sexo femenino y un sexo masculino, independientemente del lugar del planeta en el que nos situemos. Y son inmutables. Esto quiere decir que, bueno, y es algo que hemos visto en las últimas Olimpiadas, creo que fue, en la que un hombre que se había hecho un cambio de sexo quería competir en una rama de boxeo. Claro, ese hombre tiene ya unas características físicas que, a pesar de las operaciones a las que se haya sometido, su composición biológica, sus características son distintas a las de las mujeres contra las que competía. Por tanto, él competía, las mujeres entendían que ese hombre o esa mujer competía con una ventaja ya per se, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esas
variaciones antropométricas y biomecánicas, es decir, la fuerza o la condición física de un hombre y de una mujer no van a ser las mismas. Los hombres tienen más músculo, las mujeres tienen mayor tejido adiposo, tenemos tendencia a acumular más grasa y esto tiene consecuencias, luego lo comentaremos, en los riesgos químicos a los que podemos tener exposición, ¿vale? Y luego también tenemos que tener en cuenta, pero estos son aspectos que hasta ahora se han considerado como tabú en las organizaciones, que es la salud reproductiva y los ciclos hormonales, el momento vital en el que se encuentra una mujer, ¿vale? Que puede ser incluso la menstruación o puede ser la edad reproductiva o la perimenopausia o la menopausia, ¿vale? Porque ahí también hay cambios en las mujeres y entonces eso va a tener especial afectación, por ejemplo, en los riesgos ergonómicos. Y eso lo tendremos que tener en cuenta también a la hora de analizar la situación de mi organización. Vale, la dimensión cultural sería la parte más de género y está más relacionado con desigualdades sociales. El género es un constructo social, es la forma en la que cada sociedad identifica el sexo femenino y el sexo masculino, es decir, las mujeres y los hombres, y les asocia a esos sexos unas formas de comportamiento, unos roles o unas expectativas. Es decir, esperamos, bueno, antiguamente se esperaba que una mujer fuese bien arreglada, bien peinada, sonriese siempre y fuese con vestido, ¿no? Bueno, hoy en día ha cambiado, pero es cierto que ha cambiado en nuestra sociedad. Hay otras sociedades en las que esa construcción de género se mantiene muy arraigada y ha variado muy poco en los últimos años. Y eso al final aumenta la desigualdad que pueden sufrir esas mujeres en el ámbito laboral. Por tanto, bueno, pues esa construcción puede variar. Lo que comentaba, en nuestra sociedad en los últimos años la mujer ha cambiado, ha evolucionado. Entonces, como está asociada a la cultura, se puede transformar, puede modificarse. Y entonces ahí mediante políticas de igualdad o las políticas que desarrollen los gobiernos, esa cultura puede ir modificándose. A ese rol entonces le asociaremos también en el ámbito laboral unos roles y estereotipos. El sector de metal es históricamente un sector muy masculinizado. Por tanto, no será raro encontrar empresas en las que en el área de producción haya muy pocas mujeres o no haya ninguna. Incluso ayer estuve en una empresa en la que creo que solamente había una mujer en la oficina. Entonces, esos roles y estereotipos que vienen de la sociedad, al final se trasladan a las empresas. Esto lo que supone es una división de los trabajos, es decir, la mujer se queda en las oficinas o en sectores más feminizados y otras tareas que están más relacionadas con la fuerza física se asocian más a los hombres, ¿vale? Y luego además tenemos la doble presencia, que al final a día de hoy todavía por muchas políticas de igualdad que se estén llevando a cabo, bueno, pues todavía tenemos en el ámbito doméstico una desigualdad que supone una carga añadida para las mujeres a la que se tienen que enfrentar aparte de su trabajo, ¿vale? ¿Todo ello qué consigue? Bueno, pues un desajuste, porque las mujeres están relegadas a un segundo plano con puestos de trabajo en los que en muchos, ya digo, en el sector del metal, que históricamente ha sido masculino, los puestos de trabajo están diseñados para el estándar masculino y así nos encontramos las normas UNE, por ejemplo, en las que se establecen bueno, pues alturas de trabajo, etcétera, distancias, etcétera, están planteadas para hombres, no para mujeres. Los equipos de protección, sí, nuestra compañera Esther, bueno, pues en alguna ocasión la he oído comentar esos problemas que ha tenido, ¿no? De la primera vez que fue
a trabajar a empresa la primera ropa de trabajo que necesitó, bueno, pues no había de su talla y entonces el pantalón le quedaba, bueno, de dar 3 vueltas en la cintura, ¿no? Bueno, eso al final, ¿qué supone? Bueno, pues que en muchas ocasiones, en el caso, por ejemplo, de una camisa, igual un pantalón es incómodo y es cierto que de alguna manera una parte de nuestro cerebro está pensando en que no voy a gusto, me cuelga todo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de una camisa, por ejemplo, eh, si nos queda muy grande, lo que vamos a tener son mangas enormes con aumento del riesgo de atrapamiento. Y entonces ahí no estamos hablando, cuando hablamos de EPIs y de la ropa de trabajo, no lo hablamos en base a, jo, es que no estoy guapa. La ropa de trabajo en general no está hecha para eso. Estamos hablando de riesgos de atrapamiento, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que tener la mirada y es cierto que se ha trabajado mucho ella, es mucho más fácil encontrar ropa adaptada para personas, no voy a decir mujeres, porque también hay hombres que son más bajitos, más menuditos, pero en general para personas que puedan ser más menudas o más grandes. Y ahí sí que se ha hecho un trabajo. Todavía nos puede costar en algún sector, pero ya no debería de ser lo habitual. Y aquí es donde la empresa es la que tiene que buscar ese nivel de protección. Es decir, si el uniforme o la ropa de trabajo que se ha traído hasta ahora, bueno, pues oye, nadie nos ha dicho nada o nadie se ha quejado, pero realmente es la más apta. Ahí es donde tenemos que preguntar a las mujeres en general y a hombres también que puedan ser, que puedan salirse un poco de la media, con hombres más pequeños y hombres más grandes, ver si realmente se les adapta esa ropa de trabajo. Porque igual la empresa lo que tiene que hacer es hablar con la empresa proveedora para ver si podemos buscar otro tipo de ropa que se adapte más a todo el conjunto de mi organización, no al 95%, sino también a ese otro 5% que se me sale de las tablas. Esa es una labor de la empresa también y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos en qué situación está nuestra organización. Y luego, por supuesto, el desajuste preventivo vendrá en la invisibilización de riesgos específicos, porque sí, efectivamente hay algunos riesgos que afectan más a las mujeres y ahí tenemos que hacer un trabajo y hacer una planificación, ¿vale? Por tanto, es necesario integrar la perspectiva de género para poder proteger al conjunto de toda la organización, no solamente al 95%. Bueno, ¿cuál es la situación actual en prevención de riesgos? Bueno, pues tenemos una serie de escollos que tenemos que abordar. La sociedad, normas jurídicas, condiciones de empleo diferentes, condiciones individuales. Bueno, en el caso de la sociedad, bueno, pues esos estereotipos de género que comentaba son los que de alguna manera, el otro día oí una frase que en una jornada, yo creo que de Osalan, que me gustó mucho. La sociedad, todas las malas conductas de la sociedad permean en las empresas y son las empresas las que tienen que amortiguar esa influencia y crear espacios seguros y equitativos. Y esta frase que venía un poco de las conductas inadecuadas, de los protocolos de acoso, se estaba hablando, de igual manera nos vale para la perspectiva de género, porque todos esos roles y estereotipos que nos vienen de la sociedad son los que tiene que analizar la empresa para poder crear espacios seguros en los que esos estereotipos no tengan cabida y poder mejorar en la prevención. ¿Vale? Irache, Entonces, y- uy, Jesús, ¿qué susto me has dado? estabas ahí Es que estoy concentrada, aquí sola, estabas ahí, estoy sola en una sala. y has dicho, Dime. ¿quién me habla del más allá? Sí, Perdona, Irache, tenemos dime. una pregunta.
Ah, vale. Venga, cojo agua. No te quería cortar antes, pero ya No, te corto, no, porque si no, perfecto, sí, sin ningún problema. que no te vas un poco del tema, por eso te cortaba. Digo, me dicen, respecto al sexo biológico, espera un momento, que es que la veo desde aquí, que la tengo un poco lejos, respecto al sexo biológico, un hombre que transiciona a mujer, ¿hay que considerar a esa persona como hombre o como mujer cara a las limitaciones físicas? ¿Se puede considerar a esa persona discriminada por la razón de sexo? A ver, desde el punto de vista de prevención, entiendo que a esa persona hay que tratarla como una persona individual con sus características individuales. Entonces, desde el punto de vista de vigilancia de la salud, y este es un terreno en el que no me voy a meter por puro desconocimiento, pero entiendo que en vigilancia de la salud lo que tienen que hacer es analizar sus características específicas, es decir, a la hora de establecer si tiene sobrepeso, en vigilancia de la salud sabrán qué tipo de estándar es el que tienen que utilizar para analizarlo. Porque yo desde mi desconocimiento entiendo que si ha nacido como hombre y se ha desarrollado como hombre, es decir, ha llegado a una edad de 15, 20 años en la que su cuerpo ya está desarrollado, hasta donde yo sé, a pesar de que se haga un cambio de sexo, su cuerpo sigue igual. Entonces tiene, y de hecho es lo que solemos ver, ¿no? Características andróginas, veríamos, ¿no? En el caso de un hombre que se hace un cambio de sexo a mujer. Entonces ahí será vigilancia de la salud quien lo tenga que analizar o hacerle la vigilancia en función de sus características totalmente individuales. De la misma manera que una persona puede tener, no sé, asma, o una persona puede tener alergia a lo que sea. Y entonces ahí vigilancia de la salud tendrá que adaptarse a esa persona. Aquí lo mismo. En cuanto a la prevención, en la evaluación de riesgos, igual también hay que preguntarle si en los riesgos que tiene asociados en su puesto de trabajo hay alguno que por sus características actuales le pueda afectar más. Porque puede ser que de alguna manera, y aquí vuelvo a decir que la parte de vigilancia de la salud no es mi ámbito, pero puede ser que esa persona con características de mujer, no tenga esa tendencia a, a almacenar tejido adiposo y por tanto esos disruptores endocrinos o esos productos químicos que se almacenan en esos tejidos y que luego se van liberando poco a poco, a él no le afecten de igual manera. ¿Vale? Por tanto, entiendo que para evitar esa discriminación, lo que hay que hacer es analizarlo como una persona individual que tiene un sexo cambiado, pero asociado a un género, bueno, que en este caso no iría uno con el otro. Entonces hay que tomarlo como persona, no voy a decir diferente, individual, con sus características individuales. ¿Vale? No sé si he respondido del todo a la pregunta. De todas formas, bueno, si no lo he respondido completamente, vuelve a hacer la pregunta y ajústalo y comentamos. ¿Vale? Vale, yo estaba hablando de la sociedad, ¿no? Y de esos espacios seguros que se tienen que generar dentro de las organizaciones. Para evitar, bueno, pues las segregaciones que nos encontramos en general en la sociedad, a pesar del trabajo que se está haciendo, pero se dan y se ven muy claramente en el ámbito laboral. En la sociedad tenemos estas dos segregaciones, la segregación horizontal y la vertical. La segregación horizontal son las separaciones entre hombres y mujeres. Hay sectores que están más feminizados, como puede ser el ámbito sanitario y el ámbito del cuidado, y hay otros que están más masculinizados, como es, vuelvo a decir, el del metal. ¿Vale? Dentro del metal
bueno, realmente en todos los sectores, siempre hay espacio para el otro sexo. En el ámbito del metal, históricamente las mujeres iban más a las oficinas, y me estoy acordando el otro día me acordé a cuenta del Día de la Mujer, que yo tuve un profesor que, estudiando ingeniería, que a las mujeres, cuando hacíamos alguna presentación, etcétera, a las mujeres nos decía que, bueno, que nosotras íbamos a terminar, que nos teníamos que enfocar a trabajar en auditorías con escote y falda. Entonces, bueno, pues eso es un poco esos roles que se nos asignan, ¿no? Estudiando una ingeniería. Pero bueno, eso es lo que teníamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que a pesar de que en todos los sectores haya hombres y mujeres, hay puestos de trabajo, hay tareas que se pueden ver más separadas, ¿no? Hay tareas que solamente lo hacen los hombres y hay tareas que son más específicas de las mujeres, es decir, tenemos una barrera estructural. Y en la segregación vertical, bueno, pues es ese famoso techo de cristal, ¿no? Donde una mujer tiene que, en muchas ocasiones hemos oído, tiene que demostrar su valía 2 veces para poder ascender y para poder optar a puestos de responsabilidad. Entonces ahí tenemos una promoción que está limitada por el hecho de ser mujer. En cuanto a la normativa jurídica, bueno, pues las normativas, empezando por la ley de prevención, la redacción está siempre en masculino. Tenemos el empresario y tenemos al trabajador y los delegados de prevención. De ahí se entiende que las mujeres nos vemos identificadas en ese género, pero bueno, pues no es cierto, ¿no? Y al final eso lo que hace es invisibilizar la realidad de las mujeres. Entonces hay un estándar humano que es masculino y alrededor de eso orbitan todo el resto de personas que puedan ser un poco distintas, que puedan ser, bueno, pues el caso de las mujeres o esas personas transexuales, etcétera, y todo lo que pueda haber alrededor que simplemente orbita alrededor de ese modelo masculino, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que obtenemos? Una prevención que es sesgada. Es decir, el criterio que se utiliza es que, por ejemplo, el valor límite en cuanto a un producto químico es el de un hombre blanco. Entonces, tenemos que trabajar y ahí sí entiendo que será necesaria mucha investigación y mucho tiempo para poder obtener valores límite para todos los productos químicos que puedan adaptarse a las características antropométricas de los diferentes colectivos. Pero bueno, esa es la tendencia a la que tenemos que ir, porque los valores límite para los hombres no son iguales que los de las mujeres. Y sabemos que en cuanto a las razas o colores de piel, no son iguales las características de las personas de raza negra que de la raza blanca. Y eso también hay que trabajarlo. Lo que pasa es que a día de hoy, cuando se hacen estudios de investigación, lo habitual es que se utilicen modelos masculinos. Y tenemos que evitar ese sesgo. La consecuencia para la prevención, bueno, pues es que el enfoque es masculino, entonces la seguridad industrial y la higiene han sido siempre enfocadas a los hombres. En cuanto a lo que comentaba antes, las normas UNE para las distancias, para las aberturas, las alturas, etcétera. Y la higiene va enfocada también a los hombres, con esos valores límite, etcétera. Entonces, esos riesgos sí están visibilizados, están trabajados, están analizados y se establecen como un estándar. El estándar universal para toda la población es la de los hombres. En el caso de las mujeres, tenemos otros riesgos ergonómicos derivados de ese rol
del cuidado y de la carga doméstica, bueno, pues las mujeres tienen una mayor prevalencia en trastornos musculoesqueléticos en las extremidades superiores. Tenemos más problemas de espalda con la edad. Nos afectan más los factores psicosociales. ¿Por qué? Porque tenemos también una carga fuera del trabajo. Nuestros riesgos están más invisibilizados y, por tanto, la prevención no se enfoca a esos riesgos porque son invisibles y hay una falta de adaptación. Entonces, las empresas son las que tienen que empezar a trabajar para analizar primero y poder mejorar. Algunos otros datos, bueno, pues tenemos, ya lo hemos comentado, tenemos una falta de EPIs adaptados a las características antropométricas, el caso de Esther y de muchas otras personas. Una mujer muy bajita en la que bueno, pues su fémur era bastante más corto que la largura de la silla en la que trabajaba en un puesto de oficinas, pero que le impedía sentarse bien con la espalda apoyada en el respaldo de la silla. Entonces necesitaba una silla específica totalmente adaptada, porque en muchas de las sillas que tenemos en las oficinas la longitud del asiento no se puede adaptar, porque son para el 95% de la población, y entonces todo lo que sea diferente, bueno, pues no tiene adaptación. Los trastornos musculoesqueléticos que ya he comentado, sobre todo en las extremidades superiores, en la espalda. Factores psicosociales derivados de esa doble presencia, de la falta de autonomía por el tipo de puesto de trabajo que en muchas ocasiones ocupan las mujeres, el acoso sexual, porque mayoritariamente afecta a las mujeres, la inseguridad en el trabajo, porque tenemos mayor temporalidad en los puestos de trabajo, los productos químicos y los disruptores endocrinos que nos afectan más a las mujeres. El síndrome del edificio enfermo, recordáis hace ya unos años la lipoatrofia semicircular que aparecía en aquellos edificios que tenían ventilaciones que no tenían ventanas, que era ventilación artificial, y afectaba más a las mujeres por ese tejido adiposo que acumulamos. La salud reproductiva de la mujer también lo tenemos que tener en cuenta, y el cáncer de mama que se empieza a asociar ya a determinados riesgos, a los turnos, etc. Entonces, todo ello son situaciones que se dan a día de hoy por esa falta de la perspectiva de género. Bueno, esta es un poco la situación que tenemos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos empezar a trabajar. Hay algunos aspectos que igual las empresas no tienen tanta capacidad de modificar, como puede ser esos roles o estereotipos que nos vienen de la sociedad, aunque sí es cierto que a pesar de todo ello, con formación y con sensibilización, se pueden ir cambiando poco a poco esas bueno, pues esos estereotipos, esas formas de pensar que hay personas que tienen muy arraigadas, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Y por tanto lo que tenemos es un cambio de la misma manera que bueno, cuando empezamos con la ley de prevención había muchas empresas en las que, bueno, pues no sabían exactamente a qué se refería esto de la prevención de riesgos. Yo me acuerdo, parezco la abuela Cebolleta, yo recuerdo cuando hacíamos en guardias para atender llamadas telefónicas de las empresas, me decían, es que me han llamado de la asesoría que tengo que tener algo de prevención de riesgos, pero yo ya tengo un seguro. Entonces, si a alguien de mi empresa le pasa algo, está la seguridad social, y además si hay una responsabilidad por parte de la empresa, yo ya tengo un seguro, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que llevamos haciendo muchos años en las empresas para cambiar esa forma de pensamiento,
tenemos que seguir haciéndola. Y es cierto que, bueno, creo que hay una sensación de que en prevención todo tiene cabida y tenemos mucho hábito de cambiar mentalidades bueno, y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto de la integración de la perspectiva de género es un cambio más que tenemos que incluir en nuestra forma de trabajo. Primero, visibilizando, siendo conscientes de que eso es necesario y que tenemos que trabajar en ello. Tiene que haber un compromiso por parte de la empresa para realmente hacer una gestión que sea eficaz, que no sea solamente el tener en una carpeta guardado todo ahí en la estantería y que, al igual que el plan de igualdad, pues tengo la evaluación con la integración de la perspectiva de género, ¿no? Tenemos que involucrar también no solamente a toda la organización, sino también a otras empresas con las que podamos colaborar, ¿vale? Alianzas estratégicas, etcétera. Y por supuesto hay que hacer un seguimiento. No es solamente hacer el proceso una vez y ya nos quedamos ahí, sino que vamos a tener que seguir y seguir trabajando en ello, porque no va a ser un camino fácil. Tenemos que adquirir esa conciencia. Y para ello lo primero que necesitamos es un diagnóstico, una lectura, un análisis, una radiografía completa de nuestra organización para ver en qué situación estamos. Porque necesitamos el punto de partida, porque lo que le vale a la empresa de al lado igual no me sirve a mí, porque estoy en una situación distinta, estoy más avanzada o menos avanzada, pero tengo que saber cuál es mi punto y a partir de ahí empezar a trabajar. Vamos a tener resistencias y prejuicios, muchos. Yo doy formación en el ámbito de la psicosociología y cuando damos formación en las empresas y hablamos de igualdad, todavía nos encontramos muchas malas caras o cuando me gusta hablar en lenguaje inclusivo y cuando en algún momento hablo de trabajadores y trabajadoras, todavía me encuentro algún comentario así por lo bajo, alguna cara de, bueno, ya está esta mujer que... Entonces, esas resistencias vamos a tener que trabajarlas y eso solamente se hace con concienciación y sensibilización. Esos son esos estereotipos que están muy arraigados y que hay personas en las que los han adoptado como valores. La mujer es mujer y el hombre es hombre y eso es inmutable. Bueno, sí, la mujer es mujer y el hombre es hombre, pero las tareas que puede hacer una mujer y las que puede hacer un hombre, pues tienen que ser, si no totalmente iguales, prácticamente. Y la empresa tendrá que poner los medios para que realmente sean iguales y que puedan trabajar en la misma máquina hombres y mujeres. Y para ello habrá que adaptar la máquina, adaptar las herramientas, adaptar los utillajes para que se puedan hacer. Pero para ello hay que superar esa resistencia. Sobre todo porque para esta integración, como comentaba, necesitamos esos agentes implicados que puede ser un encargado de una línea de producción. Y entonces para poder integrar esa perspectiva de género también habrá que hablar con esa persona y trabajar con ella para que integre también esa perspectiva de género en su forma de trabajo y en su forma de organizar el trabajo. Tenemos que generar espacios para el diálogo. Si las mujeres en sectores masculinizados están más invisibilizadas y necesitamos espacios en los que puedan hablar y puedan poder expresar cuáles son las necesidades que tienen o cuáles son las dificultades que tienen. En una empresa, conozco una empresa en la que hay 200 hombres y 5 mujeres. Y en la zona de producción eran 2 o 3. Esas mujeres necesitan un espacio en el que se les escuche para que puedan expresar realmente
cuáles son las dificultades que tienen en el día a día. Y para eso, en la evaluación de riesgos, una de las cosas que sí es importante hacer es que cuando vayamos a hacer la evaluación de un puesto de trabajo en el que haya mujeres que ocupen ese puesto de trabajo, hablar con ellas. Porque cuando hablamos en una evaluación de riesgos y vemos, bueno, pues los riesgos habituales, ¿no? Oye, aquí hay un riesgo de atrapamiento, hay un riesgo de caída de alturas, aquí tenemos un riesgo de... Pero también necesitamos alguna pregunta dirigida a las personas sobre su percepción de los riesgos. ¿Cuáles son para ti los riesgos más importantes? ¿Qué dificultades tienes en el día a día y que consideres que pueden ser un riesgo para ti o dificulten que tú puedas hacer bien tu trabajo? Y puede haber cosas como el cambio de las botellas de agua, esos botellones que hay en muchas empresas para poder beber agua mineral. Esos botellones, hay mujeres normalmente que no pueden cambiar esos botellones porque son muy grandes, pesan mucho, la manipulación es complicada. Entonces, no, yo esto no lo puedo hacer, esta tarea yo no la puedo hacer y siempre tengo que pedirle a un chico que lo haga. Ese tipo de tareas son las que tenemos que analizar para ver realmente las mujeres de nuestra organización si pueden hacer fácilmente y hemos adaptado todas las tareas para que las puedan hacer. ¿Vale? Los planes de igualdad van a ser, bueno, al revés, la perspectiva de género va a ser una prolongación de los planes de igualdad. Si ya hemos empezado a trabajar en los planes de igualdad dentro de nuestra organización, esto va a ser ir un poco más allá, porque realmente sí que vamos a garantizar una igualdad en todos los ámbitos de la organización, no solamente en las condiciones laborales, sino realmente en todas las tareas y todos los puestos, todos los lugares a los que una mujer pueda acceder dentro de su puesto de trabajo, ¿vale? Tiene que haber un compromiso. Como cualquier sistema de gestión, cuando vamos a implantar un sistema de calidad, un sistema de medio ambiente, de prevención de riesgos, el plan de igualdad, en todos ellos necesitamos una política que al final es un compromiso por parte de la dirección de que tiene intención de llevar a cabo ese cambio, ¿no? Bueno, pues en este caso es lo mismo y aquí yo una de las recomendaciones que hago es que efectivamente se revise y habitualmente en los planes de igualdad en la política no hay una declaración específica de querer integrar la perspectiva de género. Y eso es un buen punto de partida para la organización de decir, sí, efectivamente, esto es algo que quiero hacer y voy a empezar a trabajar en ello. ¿Vale? Entonces, ahí tiene que haber una declaración formal. Requiere, es cierto, una revisión de esa política de igualdad para incluir esa pequeña frase de aquí también vamos a trabajar, vamos a ir un poco más allá. Y por supuesto necesitamos un liderazgo y el liderazgo tiene que estar presente, es decir, la dirección no puede encomendar este cambio a recursos humanos. Oye, perspectiva de género. Venga, ponte a ello y a ver si para final de año me puedes entregar algo. La dirección tiene que estar presente, por lo menos en los diferentes momentos o hitos, hacer un seguimiento de cómo va el proceso, qué dificultades nos estamos encontrando por el camino, porque la dirección es quien va a poder resolverlas. Si desde recursos humanos se encuentran con, bueno, pues con esas actitudes de no querer cambiar, bueno, pues desde dirección van a poder tener esas habilidades que tiene la dirección para poder hablar y sentarse con alguien y decirle esto se tiene que hacer y poder facilitar
ese trabajo, ¿vale? Y al final lo que tiene que haber es un cambio de cultura, porque todo eso que se inicia arriba en la dirección tiene que ir bajando como una cascada a lo largo de toda la organización. Necesitamos identificar agentes clave. Como decía, esto no puede ser un tema de recursos humanos o de prevención. Oye, a ti te han pedido la evaluación con perspectiva de género. Hazla tú, ¿no? No puede ser así. Si queremos cambiar la organización, tiene que estar toda la organización involucrada y para ello tendremos que involucrar también a los diferentes departamentos, los diferentes procesos en los que vamos a tener que trabajar. Es decir, si en nuestra zona de producción encontramos tareas, máquinas, herramientas que no están adaptadas y generan dificultades o aumentan el nivel de riesgo para las mujeres, lo que vamos a necesitar es trabajar con el departamento de ingeniería, por ejemplo, o el departamento de compras, para que a la hora de comprar herramientas, máquinas, etcétera, las mujeres las puedan probar primero, antes de ver si realmente son útiles o si tenemos que seguir buscando. Ingeniería, necesitamos adaptar estas máquinas, estos utillajes, para que no supongan un riesgo añadido para las mujeres que tienen que manipularlas. Entonces, toda esa perspectiva de género la tienen que tener integrada esos departamentos, compras, ingeniería, cualquiera, todos los departamentos de la organización. Esa colaboración entre departamentos va a permitir detectar, salir de la invisibilidad que comentábamos antes y hacer visibles aquellos sesgos que tenemos. Ah, pero si yo no sabía que esto pasaba, yo no sabía que esto, que generaba problemas, esta tarea. Entonces, a partir de ahí vamos a poder empezar a trabajar. Y, ya lo hemos comentado antes, espacios para las mujeres, para que puedan plantear qué necesitan, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan en el día a día. Y a partir de ahí, planificar. Todo eso que hemos ido recogiendo, toda esa información que se ha ido recogiendo en ese diagnóstico, bueno, pues a partir de ahí podremos empezar a trabajar y poder ir mejorando poco a poco. Igual que la planificación de acciones correctoras, bueno, pues aquí le iremos añadiendo aquellos aspectos que afectan a la perspectiva de género, ¿vale? Entonces, vamos a poder ir integrándolo poco a poco. ¿Qué necesitamos para hacer ese diagnóstico? Bueno, pues lo tenemos enfocado en 3 dimensiones. La dimensión sociocultural, que es un poco cómo es el modelo organizativo de la empresa, no solamente en cuanto a liderazgo, etcétera, sino un poco en qué situación están las mujeres en este momento, ¿vale? Para poder, a partir de ahí, mejorar en la gestión. La gestión preventiva sería todo aquello que afecta directamente a la gestión y dejamos a un lado la evaluación de riesgos porque sería digamos, la última dimensión, la última patita de este diagnóstico. Entonces, en la gestión preventiva, bueno, pues hablaremos por ejemplo, de la coordinación de actividades empresariales, del embarazo y de la lactancia, etcétera, ¿vale? En esa dimensión sociocultural, el compromiso. Aquí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque bueno, pues al final la integración de la perspectiva de género consiste en disponer de procedimientos y métodos para la práctica de la actividad preventiva, de forma que sean, bueno, pues sensibles
a esas diferencias que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente debemos identificar las diferencias, sino también implementar medidas que respondan a esas diferencias y que puedan reducirlas. En cuanto a la actividad preventiva, bueno, pues sobre todo un análisis con una segregación que nos permita tener información y nos permita ver bueno, pues qué dificultades podemos tener en toda la gestión de la prevención y ver qué aspectos como horarios, herramientas, la formación, los EPIs nos están afectando. Y luego los riesgos químicos, que son aquellos riesgos que seguro que os suenan porque ya hemos empezado a oír hablar de ellos, de los riesgos químicos y los riesgos ergonómicos, son los que hasta ahora se han ido asociando a una evaluación con perspectiva de género. ¿Tenéis hecha la evaluación con la perspectiva de género? Sí, sí, porque tenemos los riesgos químicos, así de una manera un poco general, porque tampoco tenemos mucha información sobre ellos, y tenemos los riesgos ergonómicos, porque tenemos diferenciados los pesos que pueden manipular las mujeres y los hombres. Y poco más, pero tenemos que ir avanzando y mejorando. En esa dimensión sociocultural, bueno, pues como decíamos, al final necesitamos analizar cuál es el compromiso y ahí, bueno, pues tenemos que ir viendo aspectos de la segregación dentro de la organización, que hay varias cuestiones que se plantean dentro de los planes de igualdad, pero por ejemplo, el análisis no es solamente respecto a esos techos de cristal, que es en los que en muchas ocasiones se enfocan los planes de igualdad, llegar a, bueno, pues en el comité de dirección, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos? Pero también en aquellos puestos o en aquellas tareas del ámbito de la producción, ver si en todos los puestos puede haber mujeres o no. Es decir, hay puestos que requieren una exigencia física alta por el tipo de manipulación de cargas y entonces las mujeres no son capaces de hacer ese trabajo. Ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues trabajar para poner herramientas que permitan a las mujeres acceder también a esos puestos. De forma que al final toda la distribución sea equitativa y no haya puestos en los que haya ni masculinizados ni feminizados, ninguno de ellos. Entonces ahí, bueno, pues es la dirección la que tiene que establecer un poco esa pauta y facilitar esa coordinación, ¿no? El compromiso, bueno, pues va a requerir además una participación y unas auditorías. Es decir, hay diversos momentos, esto no es un proceso que hacemos hoy a marzo de 2023, hacemos el diagnóstico, establecemos 4 acciones que son las que vemos más fáciles de llevar a cabo y ya está, porque lo tenemos ya integrada la perspectiva de género. Esto al final requiere unas auditorías periódicas que nos permitan seguir mejorando. Oye, esas acciones que hemos establecido se han llevado a cabo, se han terminado y qué impacto han tenido en la organización, y para eso es conveniente también, claro, establecer indicadores que nos van a permitir ver cómo vamos mejorando, y esas planificaciones tienen que ir poco a poco renovándose a través de las auditorías que nos permitan mejorar. Esto tiene que ser, bueno, pues una transformación organizacional. Tiene que cambiar toda la empresa. Aquí, muy importante, establecer qué departamentos, qué grupos de trabajo se tienen que generar y, lógicamente, en estos grupos de trabajo tienen que estar presentes las mujeres también. Es decir, a pesar de que, digamos, las personas responsables de esos departamentos sean hombres, hay que permitir, facilitar la participación a las mujeres, porque son ellas
las que van a poder traer a esos grupos de trabajo las dificultades con las que se encuentran, ¿vale? Entonces, si queremos evitar esos sesgos de género que pueda haber, porque pueden tenerlos, es decir, nos podemos encontrar con una persona que sea responsable del departamento de ingeniería, por poner algo, y tiene un sesgo. Entonces, de alguna manera nos va a dificultar todo el trabajo y va a invalidar muchas de las acciones que se quieran llevar a cabo, especialmente si le van a afectar mucho, es decir, si le van a suponer mucho trabajo, ¿vale? Entonces, ahí los comités tienen que ser mixtos y con personas, mujeres que sepan traer a esos grupos, a esos comités, una información que sea válida, ¿vale? Y lógicamente, como en todos los sistemas de gestión, metodología PDCA para poder ir mejorando. Analizar la presencia de las mujeres en toda la organización, no solamente lo que comentábamos, que es un poco el enfoque que suelen tener los planes de igualdad, con esas brechas de género, con las condiciones laborales, no, tenemos que analizar todos los puestos de trabajo, porque dentro de un plan de igualdad incluso podríamos decir, bueno, pues este puesto de trabajo no es muy penoso, entonces, bueno, las mujeres no trabajan ahí, lo dejamos para los hombres. No tiene por qué. Puede haber mujeres que perfectamente pueden hacer ese trabajo y que incluso lo quieran hacer y no se pueden ver discriminadas por ello, ¿vale? Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son esas barreras en la participación femenina. Y luego hablaremos también de la parte de la formación y de la información. Pero sí es cierto que, y aquí hay ocasiones en las que en muchas empresas, por ejemplo, a la hora de establecer reuniones, se ponen a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y son momentos en los que muchas mujeres, por tener una reducción de jornada, unos horarios adaptados, no pueden acceder a esas reuniones. Entonces, de esa manera les estamos limitando su participación, porque per se esos grupos son los lunes a las 8 de la mañana. Ya, pero es que yo entro a las 9. Bueno, pues entonces buscaremos a otra persona. Una persona que no tenga una reducción de jornada. ¿Vale? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, por eso es importante la lectura que tenga que hacer, que tiene que hacer la empresa respecto a todo este cambio. Y todo esto tiene que generar una conciencia en la organización. La solución a ese problema no puede ser vamos a buscar a otra persona. La solución tiene que ser vamos a buscar la forma de cambiar el horario de esa reunión para que tú puedas participar también. No es ni luego te lees el acta, ni no, vamos a buscar la forma de que tú puedas participar, porque tu participación es interesante y puedes aportar en esa reunión, ¿vale? Adaptamos horarios, adaptamos formatos. Ese es el enfoque que tenemos que tener, de generar espacios de participación, que todos los grupos de trabajo, comités, el Comité de Seguridad y Salud, el grupo de trabajo para la evaluación de factores psicosociales, se me ocurre, todo ello tenga una participación de mujeres también, que puedan aportar. La formación y sensibilización e información, ¿vale? En ocasiones ocurre, y ahí uno de los aspectos que tenemos que integrar en este diagnóstico también es, bueno, de qué manera las mujeres acceden a la formación. Históricamente, las mujeres tienen puestos de trabajo más temporales o con jornadas parciales de trabajo. Eso les supone
que no siempre tienen la posibilidad de acceder a la formación. Entonces, las empresas ahí lo que tienen que hacer es un análisis de cómo están mis mujeres, o las mujeres de mi, ha sonado un poco raro, las mujeres de mi organización en cuanto a la formación. ¿Reciben la misma formación que los hombres? ¿Tienen acceso a la misma formación que los hombres? Porque la formación es la que les va a facilitar después el mejorar en sus puestos de trabajo, reducir la accidentalidad. Entonces, ese trabajo que está haciendo la organización para fomentar la formación de las personas, lo tiene que hacer también mirando a las mujeres. Para que no nos encontremos con que sí, el 90% de los hombres está formado, pero en el caso de las mujeres solamente tenemos el 40% formado. Tenemos que buscar momentos, horarios, espacios, formatos que faciliten la formación de las mujeres. En el caso de mujeres que tengan contratos temporales, es más fácil que se pierdan esa formación, con lo cual tenemos mujeres que están en una situación más precaria y con menos formación. Y ya sea formación en el ámbito de prevención, como una formación que vamos a dar en la empresa sobre el Word, por ejemplo, o la aplicación nueva que se va a utilizar para... ¿Vale? Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer también. En cuanto a la gestión preventiva, bueno, pues por una parte tenemos que analizar cuáles son las condiciones de trabajo. Es decir, hay que dar una vuelta a la forma en la que se ha gestionado la prevención para ver si esto puede estar generando diferencias o desigualdades respecto de las mujeres. En el caso del embarazo y la lactancia sí que es cierto que bueno, se lleva trabajando muchos años, está incluido dentro de la Ley de Prevención de Riesgos y lo habitual es que se haga, bueno, lo habitual es que la prevención se haga de una forma más reactiva, es decir, cuando una mujer está embarazada y comunica a la empresa el estado de embarazo, entonces es cuando la empresa empieza a trabajar. Bueno, perdón. Y, por supuesto, tenemos la vigilancia de la salud. Antes lo comentábamos con ese caso de un hombre que hace un cambio de sexo a mujer. Bueno, vigilancia de la salud lo que tiene que hacer es enfocarse precisamente a hombres y a mujeres, entendiendo sus diferencias y sus necesidades, ¿vale? Y entonces el enfoque lo tiene que tener en ese sentido. Vale, en cuanto al análisis de las condiciones de trabajo, bueno, pues tenemos que analizar todo lo que rodea a las personas. Y aquí es donde empezamos a trabajar con esos EPIs, esa ropa de trabajo, esa adaptación de las máquinas, etcétera. Y lo conveniente es empezar con una desagregación por sexos para ver en qué situación estamos, ¿vale? La organización de los turnos, las dobles jornadas, todo eso lo vamos a tener que incorporar a nuestro análisis. En el caso del embarazo y de la lactancia, como decía, lo habitual es que hagamos una prevención más reactiva. Cuando una mujer comunica, entonces empezamos a trabajar. Aquí el enfoque tendría que ir a identificar previamente aquellos puestos de trabajo o aquellas tareas que de antemano ya sabemos que no pueden estar ocupadas por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Entonces, hacer una evaluación más preventiva, de alguna manera. Un caso, por ejemplo, de una empresa en la que en una tarea, en una zona, había una exposición a un producto químico
que no permitía el trabajo para mujeres embarazadas, bueno, pues se encontró en esta situación y con una mujer que no podía acceder a esa zona, a toda esa zona, porque existía riesgo de este producto químico. Entonces, el enfoque que tiene que tener una empresa que esté en una situación parecida es de que las mujeres, en el caso de esta empresa era, ¿cómo sustituyo yo a esta mujer? ¿Dónde puedo reubicarla para que pueda seguir trabajando y me permita no tener que, bueno, pues no sea necesario la suspensión del contrato por riesgo en el embarazo, sino que le permita a la trabajadora seguir trabajando, que ella también quería hacerlo, pero poder tener algo, un plan B, digamos, donde poder ubicarla, ¿no? Ese sería un poco el enfoque que deberíamos de adoptar. En este caso, la prevención tendríamos que hacerla estableciendo puestos de trabajo que están libres de riesgo y que aquellas mujeres que están en una situación adecuada, con esa exposición, con sus mediciones de contaminantes químicos, etcétera, toda la gestión preventiva bien resuelta, pero que en el momento en el que comunica su estado de embarazo, ya tiene las herramientas, la formación, todo lo necesario para poder reubicarla. Y entonces inmediatamente esa reubicación se hace. Y no le supone a la empresa en ese momento tener que buscar un plan B, sino que los planes B ya están. ¿Vale? Y la vigilancia de la salud. Aquí sí que poco a poco hay que ir, bueno, hay muchos aspectos que ya se contemplan en esa desagregación por sexos, etcétera, pero poco a poco y a través de la investigación que se va, es cierto que se va avanzando, pero bueno, todavía queda mucho por hacer. El trabajo de vigilancia de la salud tiene que ser ir poco a poco adaptándose a toda esa información para que la vigilancia de la salud sea específica para hombres y específica para mujeres. Y, por supuesto, con campañas que visibilicen esos efectos diferenciados, porque al final la empresa tiene que, a través de vigilancia de la salud, también conocer de qué manera puede afectarle. Y por último vamos a esa última dimensión, que eran los riesgos específicos. La parte de los riesgos químicos es algo que, bueno, ya lo veníamos hablando, ya sabemos a día de hoy que hay unas diferencias biológicas por sexos. Es cierto que todavía, bueno, pues necesitamos valores límite. Por lo que comentaba al principio, la investigación siempre se ha hecho para hombres blancos. Entonces, eso tiene que evolucionar y necesitamos más información. Al final, con el tiempo, la tendencia tendría que ser a tener tablas en las que yo entro por formaldehído y vemos para hombres, mujeres, tal, esta raza, la otra. ¿Vale? Las adaptaciones ergonómicas y los puestos de trabajo están diseñados con una visión masculina, entonces tenemos que facilitar una adaptación. Tenemos además esa sobrecarga que hablábamos antes por el cuidado, por el trabajo doméstico, etcétera, que también hay que tener en cuenta. Y luego lo que ya hemos comentado, los EPIs, las herramientas, el mobiliario, todo eso, poco a poco ir adaptando. Hay muchas empresas en las que ya disponen de zonas de trabajo elevables en altura y entonces eso facilita la adaptación. Una persona que sea de menor altura baja la mesa, adapta al principio de su turno de trabajo, adapta sus herramientas, su mobiliario y empieza a trabajar. En el siguiente turno viene una persona más alta, ajusta también perfectamente. En muchas ocasiones no es fácil, pero se puede hacer. Los factores psicosociales. Bueno, pues ahí tenemos una doble carga, esa carga mental, esa doble presencia que afecta más a las mujeres por esa desigualdad social.
esa carga mental también ocasiona bueno, pues ese componente de agotamiento emocional que deriva en mayor estrés y mayor prevalencia en síndrome de burnout. Ahí necesitamos, bueno, pues políticas de igualdad, que se siga trabajando en ello, y también redes de apoyo y flexibilidad también, políticas de igualdad de la empresa y también de los gobiernos. Pero sobre todo, bueno, pues el apoyo por parte de la empresa para poder adaptarse a las características o a las situaciones de las mujeres en cada caso, ¿no? Y el acoso y la reproducción a través de protocolos, el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, que se trabaja en los planes de igualdad y que requiere en muchas ocasiones una sensibilización. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que garantizar espacios seguros y en muchas ocasiones tenemos que hacerlo trabajando mucho y muy duramente. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, el riesgo químico, la verdad es que somos conscientes de que hay una diferencia, pero a día de hoy todavía no tenemos información. Conocemos el impacto, conocemos de qué manera pueden afectar, pero no tenemos todavía valores o estándares que nos permitan aumentar la protección de las mujeres en aquellos casos en los que realmente lo necesitamos. Es decir, si el valor límite para un producto químico es de 10 miligramos por metro cúbico, por ejemplo, no sabemos si, bueno, bajamos, en el caso de las mujeres, bajamos a 7 y ahí estamos bien, o si tendríamos que bajar a 5. Esa información a día de hoy no la tenemos. Por tanto, bueno, pues tenemos que esperar, pero podemos seguir trabajando en mejorar esas exposiciones. No tenemos que, ante esa situación de duda, tenemos que aumentar el nivel de protección y asegurarnos de que ni hombres ni mujeres tienen la mínima exposición posible a esos productos químicos, porque de esa manera vamos a poder garantizar esa protección. En cuanto a los riesgos ergonómicos, bueno, pues asociados a esos roles de cuidado o de tareas domésticas, tenemos en el cuidado el ámbito sanitario o sociosanitario, en el que en muchas ocasiones es necesaria la movilización de personas, etcétera, con lo cual ahí tenemos una sobrecarga muscular. Y en el caso de ese rol de doméstico, de trabajo doméstico, asociado a puestos de limpieza, en los que, bueno, ahí además tenemos una doble componente de exposición a los riesgos químicos, los productos químicos de la limpieza, que además en el caso de las limpiezas industriales suelen ser de mayor riesgo, es decir, tienen otros agentes químicos que no tienen los domésticos y por tanto el riesgo se puede incluso acumular y generar más daño. En el caso de los riesgos ergonómicos tenemos también movimientos repetitivos, posturas forzadas. Por ejemplo, en los supermercados todavía es mucho más habitual encontrarnos con una mujer que con un hombre en una caja. Y ahí tenemos movimientos repetitivos continuos a lo largo de todo el día. Y luego la doble exposición, que eso genera bueno, pues un agotamiento emocional y un desgaste físico también. Los riesgos psicosociales, bueno, por esa doble presencia, que lo vuelvo a decir, pero es que efectivamente tiene mucho impacto en la salud de las mujeres. No solamente por el trabajo que supone, sino también por la carga mental. Y esa carga mental hace que repercutan los factores psicosociales de la organización, tienen más impacto en las mujeres. Tenemos también además en sectores feminizados o en puestos de trabajo feminizados
la atención al público, en los que ahí tenemos también esos factores de esconder emociones, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí las evaluaciones de factores psicosociales tenemos que hacerlas con un enfoque preventivo. Ahí siempre utilizar, bueno, siempre que sea posible, claro, es cierto. En el caso de que, el caso que comentaba antes, una empresa con 100, 200 hombres y 5 mujeres, ahí la pregunta sexo no tendría lugar, por lo menos en la fase cuantitativa, pero ahí sí que requeriría en el análisis cualitativo hacer un grupo específico de las mujeres para que ellas puedan ahí hablar de las dificultades de su exposición a esos factores psicosociales y las dificultades que tienen en el día a día en sus puestos de trabajo. Y ahí generamos un espacio que les permita hablar del impacto de los factores psicosociales particulares. Pero además, bueno, las evaluaciones de factores psicosociales se pueden aprovechar en algunas metodologías, no en todas, pero se puede aprovechar para incluir preguntas que sean específicas, que nos permitan ver, bueno, pues cuál es la situación en cuanto a las políticas de conciliación, por ejemplo, que pueda tener la empresa, ¿vale? Esto hay empresas que ya lo hacen en las encuestas de clima, pero esto también es una oportunidad para poder integrar ahí el enfoque de género. Y lógicamente siempre esa pregunta respecto del sexo en las preguntas de segmentación para que nos permita ver y hacer una comparativa entre la situación de las mujeres, de los hombres y de, lógicamente, una tercera opción que puede ser, bueno, pues otros o no me identifico con ninguno de los anteriores, algo que permita a las personas que no entran ni en la respuesta de hombre ni de mujer, que permitan también marcar y de esa forma les damos voz para ver en qué situación están respecto a los factores psicosociales que estamos analizando. Aquí sí que es cierto que en empresas pequeñas, por la confidencialidad, esos datos pueden tener que eliminarse, pero en las empresas grandes ya estamos encontrando información respecto de ese colectivo y nos permite ver bueno, pues cómo están y qué mejoras pueden necesitar, ¿vale? En el caso de los protocolos, que sí es cierto que yo creo que, bueno, obviamente cualquier empresa que tenga un plan de igualdad ya ha trabajado el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. En este caso sí que es cierto que requiere no solamente tener el protocolo, sino que haya una conciencia dentro de la organización para saber no solamente cómo actuar en el caso de que se active, sino que en el momento en que se detecte cualquier tipo de conducta que sea contraria a estos protocolos, que se permita identificar y cortarla inmediatamente. Porque sí es cierto que hay empresas que a pesar de tener protocolo, de alguna manera hay una permisividad dentro de la organización a conductas que pueden ser inadecuadas. Entonces, no tenemos que esperar a que se active el protocolo, sino que tenemos que tener una actitud un poco proactiva y tender a cambiar esa forma de pensar que muchas veces viene derivada, o sea, viene en forma de conductas sexistas o conductas discriminatorias. Uy, madre, estoy leyendo ahí la perspectiva de género. Disculpad, se me ha ido la R. Bueno, todo este trabajo que debemos hacer para integrar la perspectiva de género no va a ser únicamente un trabajo, bueno, pues como decía al principio, ¿no? Para tenerlo ahí en la estantería y dejarlo ahí, sino que es algo que nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión preventiva, porque estamos alcanzando un mayor nivel de prevención y estamos
identificando tareas de riesgo que hasta ahora no las teníamos identificadas y que de esta manera vamos a poder enfocarlas y establecer acciones para eliminarlas o por lo menos reducirlas. ¿Vale? Vamos a cambiar la cultura de la organización. Vamos a generar más igualdad y vamos a generar un enfoque dirigido a todas las personas como seres individuales, porque el siguiente paso a esto tiene que ser la gestión de la edad, la gestión de las personas que vengan de otra cultura, la gestión de... Es decir, con la igualdad lo que vamos a conseguir es el bienestar de toda la plantilla. Ese tiene que ser el objetivo, independientemente de las características de cada una de las personas. Y eso al final va a tener un impacto en la organización, porque la organización va a ser mucho más sostenible en el tiempo. Y el beneficio universal, ya lo he comentado, es, bueno, pues al final vamos a poner el enfoque en todas las personas de la organización, no solamente en las mujeres y en los hombres. Todo esto es gestión de la calidad, gestión de la protección y gestión de esa cultura de salud, de generación de bienestar que vamos a tener en la organización. Pero todo ello puede ser un aspecto que la empresa, dentro de su línea estratégica, debería de incluir para poder mejorar con el tiempo. Pues hasta aquí mi aportación. No sé si ha quedado, bueno, claro, si lo he explicado bien. Jorge, no sé si estás ahí. Me he marchado. Jorge, Sí, ahora sí, te oigo, sí. digo que me he marchado ahí. Me he marchado ahí a poner unos piquetes que he oído, visto en el periódico que... No teníais ahí en la Plaza Euskadi ninguno y has ido a poner Todavía algo. no, efectivamente, he ido a poner alguno, joder, que he visto en el periódico que el Corte Inglés, tal cual, está todo con piquetes, han cerrado, bueno, están armando la de Dios, pero bueno. Pero bueno, ya he vuelto y estoy aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Y va un poco en la línea, otra vez, del tema de, dice... Hola, no he comprendido muy bien. ¿Las personas trans se deben considerar como especialmente sensibles? Un trabajador de temas de prevención debe conocer estas características de cada persona para hacerles una evaluación adaptada. O sea, la pregunta es, ¿tenga que hacer una evaluación adaptada? Y si son personas especialmente sensibles, ¿cómo se considerarían, no? Podéis, si queréis, perdona, mientras tanto, si queréis, podéis seguir haciendo preguntas un poco al chat este que tenemos aquí, ¿vale? Si son personas especialmente sensibles, eso lo tendría que determinar Vigilancia de la Salud. Y será en función de las características de su puesto de trabajo y de las características de la persona. Por ser una persona transexual, yo entiendo que no debería de per se ser una persona especialmente sensible, salvo que específicamente tenga alguna limitación. Y como estoy un poco así, ¿cuál era la segunda? La evaluación de riesgo, si tiene que ser específica. A ver, cualquier persona que tenga una característica específica, primero lo tendrá que comentar. Si la empresa no tiene información sobre cualquier característica específica de una persona, obviamente la evaluación de riesgos no va a estar adaptada. Otra cosa es que desde Vigilancia de la Salud lo que nos digan es que esa persona tiene unas características y tiene una limitación, y entonces tendríamos que hacer una adaptación de ese puesto de trabajo.
pero no simplemente por el hecho de ser transexual. Ok. Vale. Vale. Has hablado antes un poco del tema del plan de igualdad. ¿Cómo encaja, todo lo que nos acabas de contar en el plan de igualdad? ¿Dónde lo encajaríamos? ¿O cómo podríamos hacer ese desarrollo? Integrando todo lo que nos has contado. Yo entiendo que la integración de la perspectiva de género tiene que ir de la mano del plan de igualdad. A día de hoy, y es cierto que en este ámbito de la igualdad al final estamos evolucionando todavía, y es posible que de aquí a 15, 20 años los planes de igualdad tengan unas características muy diferentes a las que nos encontramos hoy en día, ¿no? Esta parte de la integración de la perspectiva de género todavía está dando sus primeros pasitos. Pero yo la verdad es que entiendo que de alguna manera esto tendría que ser un anexo más del plan de igualdad, porque la igualdad tiene que ser general en toda la organización y la igualdad tiene que afectar a todos los departamentos y a todos los procesos de la organización, y dentro de esos departamentos y esos procesos está la prevención de riesgos. Por tanto, tiene que estar imbricada dentro de la organización y, por tanto, dentro del plan de igualdad. Por eso yo entiendo que la política de igualdad, esa es la que tiene que integrar el compromiso de la integración de la perspectiva de género. Y a partir de ahí va saliendo todo. ¿Cómo hacemos esa integración de la perspectiva de género? Con un diagnóstico. Lo mismo que hemos hecho un diagnóstico inicial cuando empezamos a trabajar en el plan de igualdad, tendremos que hacer un diagnóstico para ver cómo integramos la perspectiva de género. Y puede ser que de aquí a unos años, como decía, en esa evolución, a la hora de hacer ese diagnóstico inicial será más amplio, más exhaustivo, y entonces se incluirá también la perspectiva de género. A día de hoy, lo que yo me encuentro es que empresas que ya han trabajado el plan de igualdad ahora empiezan a trabajar la perspectiva de género. Entonces ahí sí que van a tener que hacer un trabajo con ese diagnóstico inicial, cuando el de plan de igualdad ya lo tenían hecho. Pero las cuestiones que se tienen que analizar son distintas. Y esta pregunta te la hago yo, ¿estáis teniendo demanda de clientes vuestros que para trabajar estos temas o...? Sí. Sí. Sí, ya hay alguno que nos está preguntando, sí. Pero alguno, ¿no? O sea, no es algo, desgraciadamente, no es algo muy habitual. No, todavía se está empezando a trabajar en ello. Yo creo que muchas empresas están esperando a que Osalan ya anunció el año pasado que iba a sacar una formación sobre la perspectiva de género. De momento no lo sabemos, o sea, no sabemos nada. La semana pasada estuve con 2 mujeres de Osalan y les pregunté y me comentaron que están haciendo una prueba interna, están probando internamente la plataforma de la formación. Y entonces esperan que en breve la puedan empezar ya a poner en marcha, pero de momento ahí la tenemos. Entonces yo entiendo que habrá muchas empresas que están un poco a la espera de por dónde, qué pautas nos va a dar Osalan para poder empezar a trabajar en ello. Pero aquí, bueno, internamente en IMQ Prevención ya lo estamos trabajando y ya hay alguna empresa que nos ha empezado a preguntar por ello. Nos preguntan otra cosa. ¿Cómo podemos comprobar si el diagnóstico de igualdad contiene todo lo relativo a prevención de riesgos laborales? ¿Lo puede contener si no hay técnicos de prevención superior involucrados en el diseño del diagnóstico? Ah, vale. Es que leo desde aquí muy lejos, ya me está fallando la vista. Bueno. ¿Has entendido la pregunta? Pues creo que sí. ¿Lo puede contener si no tiene técnicos de prevención?
Pues no lo sé, una persona que haga un trabajo muy conciso en ello podría hacerlo, lógicamente. Quiero decir, yo no voy a poner barreras a las capacidades de ninguna persona. Yo lo que me encuentro es que no se incluye la perspectiva de género, porque hasta ahora, en la parte de prevención, porque hasta ahora no, el enfoque que tenían los planes de igualdad iban más a las condiciones laborales. Entonces, ahí es donde se ponía la mirada. Sí que es cierto que hay algunos datos que nos pueden servir también para este diagnóstico desde el punto de vista de prevención, pero no todos ellos. Y para muestra un botón, cuando hemos hecho, en IMQ Prevención tenemos un diagnóstico para que las empresas puedan establecer ese punto de partida. Entonces, ese diagnóstico con mi compañera y tocaya Irache, que está en Recursos Humanos y está en el plan de igualdad, y me consta que ha trabajado muchísimo en el plan de igualdad de la empresa, bueno, revisé este diagnóstico con ella. Además, un poco con la idea de hacer, bueno, pues una prueba piloto y de decir, bueno, igual de aquí hay muchas preguntas que en el plan de igualdad las tienes ya contempladas y me dices, sí, eso ya lo tenemos trabajado. Bueno, pues la realidad era que no, que había muchas preguntas que para nada estaban incluidas dentro del plan de igualdad. Por eso digo que realmente el plan de igualdad, yo entiendo que dentro de unos años el plan de igualdad tendrá que ser en ese diagnóstico mucho más extenso, porque debería de incluir también el ámbito de la prevención, porque al final la igualdad tiene que abarcar todo. No tiene, lo que veo es que ahora mismo lo estamos haciendo, bueno, pues por fases. Yo tengo un plan de igualdad desde hace 7 años y ahora voy a empezar a integrar la perspectiva de género. ¿Vale? Nos queda mucho camino todavía. Pero bueno, sí, nos queda, sí nos queda. Sí, porque yo tengo un poco la sensación de lo mismo. Por eso decía que al final en prevención de riesgos tenemos como mucho hábito de trabajar con el cambio, ¿no? Cuando salió la ley de prevención, bueno, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué es, no? Y bueno, pues hemos tenido que trabajar mucho y afortunadamente, bueno, pues ahí sí que ha habido un respaldo institucional a través de jornadas, de formaciones, etcétera, para que las empresas fuesen trabajando en ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco ya cualquier persona sabe qué es una evaluación de riesgos, qué es un plan de emergencias y que una vez al año tienes un reconocimiento médico, ¿no? Cuando empezamos con las evaluaciones psicosociales, la misma situación, bueno, pero la primera pregunta era, ¿pero esto es obligatorio? Sí, es obligatorio. De hecho, todavía a día de hoy, cuando vamos a una empresa a presentar las metodologías para hacer la evaluación psicosocial, la primera transparencia que yo sigo explicando es por qué es obligatorio hacer la evaluación de factores psicosociales, ¿no? En el caso de la igualdad, nos encontramos con lo mismo. Hay muchas empresas en las que ese cambio todavía no lo ven necesario. Y entonces, bueno, pues como soy una empresa de más de 50 personas, estoy obligada a tener un plan de igualdad, pero me imagino que habrá empresas que por no llegar a los 50 generarán una empresa distinta, pero que trabajan en el mismo en el mismo centro de trabajo, pero bueno, pues por no llegar a 50 y no tener un plan de igualdad, vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, tienen total rechazo a todo este trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, tenemos que seguir en ello. Y costará. Como todo. Pero bueno. Sí, pero seguiremos en ello. Muy bien. Oye, pues nada, no tenemos más preguntas. Bueno, si a alguien le ha quedado alguna pregunta, Irache me pasará en la presentación esa que os lo mandaremos con la encuesta y ahí tendrá
ahí estará el correo de Irache, pues si alguien quiere hacerle alguna Sí. pregunta más y aclarar algún tema más. Sí, Pues nada, sin ningún problema. Irache, pues nada, muchas gracias por participar en esta jornada. Os Gracias hemos a ti por la mandado, invitación. nada, mujer, encantado. Os hemos mandado habréis recibido ahora durante la jornada, la próxima jornada que vamos a organizar. Bueno, vamos a organizar dos. Tenemos una sobre ciberseguridad que vamos a organizar el martes 24, en la que, bueno, pues ya poníamos ahí, creo que poníamos, no me acuerdo cómo era el título, pero lo que veníamos a decir es que aunque seas pequeño, mediano o grande, nadie es ajeno a que le entren a sus ordenadores, a todo su sistema informático y nos hagan una picia, como han hecho a muchas empresas que conozco yo en la federación, a grandes y a pequeñas y muy pequeñas, en mayor o en menor medida, ¿no? En que te pueden atacar y bloquear. Hasta el otro día me llamó una microempresa que le habían suplantado y le habían dado al cliente otro número de cuenta, ¿no? Y bueno, pues al final tuvo suerte y justo no le pagó la empresa la factura, se la retrasó, gracias a Dios, mira, por una vez lo agradeció, ¿no? Que le retrasen el pago de la factura, pero bueno, le iban a hacer un agujero, ¿no? O sea que al final nadie ahora mismo nos puede atacar a todo el mundo y gracias a Dios estamos tan protegidos que hacerlo. Pero bueno, hay que poner medidas y hay que saber qué medidas hay que poner y bueno, en esa jornada hablaremos sobre ese tema. Y el día 26 tenemos la famosa jornada que vamos a hacer sobre ayudas, ayudas tanto del gobierno vasco como de la Diputación Foral de Vizcaya, que pone a disposición de las empresas del metal. Haremos ahí un resumen de un montón de ayudas. Van a pasar aquí gente de la SPRI, del EVE, de la Diputación, de IOVE, bueno, pues contándonos un poco qué ayudas hay para las empresas, ¿no? Una es online y la otra es presencial, la que ya la hemos lanzado hace poco, pero he visto ahora que hay bastante gente inscrita, o sea que si alguien quiere inscribirse, que no lo deje para el último día. Así que nada, sin más, muchas gracias, Irache. No sé si tenéis puente o no tenéis puente, pero bueno, mañana, el miércoles, La jueves. prevención nunca duerme. No, Jorge. duerme, bueno, pues eso. La prevención nunca duerme. Bueno, pues nada, pues por lo menos el jueves nos da un respiro ahí, ¿no? La semana. Sí, Y podemos descansar un poco. Pues nada, Irache, muchísimas Muy bien. gracias a todos y a Es que todas y ricasco, nos vemos Jorge. en próximas jornadas. Hasta luego.